Ladies and gentlemen, we're joined by San Diego FC head coach Mikey Varas. Damas y caballeros, estamos con el director técnico de San Diego FC, Mikey Varas. Mikey, to start you off with the first question, just talk about the third match of Leagues Cup, the preparation going into this third match against Puebla. Yeah, as always, we're here to win. It's about getting more points than we did last year, so getting the win at home, getting to 6 points, and giving ourselves a chance. You just never know what can happen in these kind of tournaments, so that's the idea, to be aggressive. What can you use from Sunday's match as momentum to this match tomorrow? Yeah, I think that we started the game really, really well, and we played 55, 60 minutes really good. We have to manage the game at the end better, as I said after. But I think the start was really aggressive, and it could be a similar game picture where Puebla is low and really resolute in their defending. So we have to be able to create more clear chances, be a little bit more ruthless with the chances we do create, and then be very good in the transitions. Okay, Mikey, we're going to switch to Spanish. Mikey, háblanos de este tercer partido del torneo Leagues Cup. Ahora se enfrentan a Puebla. Hablamos un poco de la preparación para este partido y qué se espera. Sí, como siempre es mentalidad de salir a ganar en frente de nuestra hinchada, nuestros fanáticos. Y también sumar puntos, sumar más puntos que el año pasado, llegar a 6 puntos y darnos una oportunidad para seguir avanzando, porque uno nunca sabe en un torneo y tenemos que salir muy agresivos para ganar y meter goles y tratar de mejorar del partido pasado que ha sido bastante positivo también. Y si nos puedes contar un poco sobre las lecciones que pudiste llevarte del partido en contra Cholos el fin de semana para este partido. Sí, creo que empezamos muy bien, tenemos que empezar otra vez con esa intensidad, con esa calidad, tratando de marcar gol. Y creo que manejamos muy buen 55-60 minutos y después sufrimos y no cerramos el partido bien, tenemos que aprender de eso. Y este va a ser un partido muy similar, donde creo que Puebla puede estar un poquito bajo y muy buenos defensivamente y peligrosos en el contragolpe. We're going to go to questions on Zoom. Vamos a ir a preguntas en Zoom. Alexis Padilla, adelante. Hola, profe Vera, ¿cómo le va? Saludos, Alexis Padilla de La Que Buena y Tu Eres Radio. Le pregunto sobre su rival en turno. Puebla viene de prácticamente perder 2 juegos en este torneo y además ya viene eliminado. ¿Eso lo convierte en un rival más fácil, más accesible o lo hace más complicado para su equipo? No, siempre es una situación muy peligrosa en mi opinión, porque es un equipo muy competitivo, con calidad. También hicieron rotaciones en su último partido, entonces me imagino van a llegar con un plantel muy, muy fuerte. Y con un punto para mostrar y estos partidos son partidos donde yo creo que todo el mundo quiere sumar puntos y va a ser un partido muy intenso y muy difícil. Alex, ¿Ha estudiado mucho al rival usted, profe? Disculpe. No, sí. Disculpe. Profe, ¿ha estudiado ya al rival? ¿Lo conoce? ¿Sabe que tiene jugadores importantes? ¿Le preocupa a alguien en particular de este equipo? Sí, nosotros obviamente siempre prestamos atención al individual, pero lo más importante es nuestro juego colectivo, porque es un equipo que va a defender muy confortable, defendiendo bajo con muchos números y muy peligrosos en el contragolpe, en manejo, conducción de balón y buscando goles en contra del ritmo de juego. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por Zoom? Mikey, para terminar. Si no hay alguien más, me gustaría, perdón, si no hay alguien más, me gustaría preguntar. Sí, adelante. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante. Muchas gracias. Los equipos de México muchas veces se quejan por el terreno que se juega, la cancha sintética. Usted considera que, bueno, yo sé que ambos equipos juegan en la misma cancha, pero los equipos de MLS están más acostumbrados a jugar en campo sintético. ¿Esto será un factor determinante y por lo cual los equipos mexicanos se encuentran en desventaja y ahora mismo se ven los resultados históricamente, casi todos los equipos de la MX eliminados de este torneo? ¿Considera usted que tiene que ver el factor cancha? Bueno, nosotros tenemos cancha de pasto, entonces en los partidos que jugamos en casa no creo que es un factor, pero obviamente cuando juegas en sintético y no estás acostumbrado, te lleva un momento para acostumbrarse, pero estos jugadores son top, son los seres humanos más adaptables en todo el mundo y bueno, durante unos 90 minutos ellos se adaptan y encuentran la calidad que usualmente tienen, pero
obviamente hay factores. Gracias. Y Mikey, para cerrar, háblanos de la experiencia que se vio desde la cancha con el partido pasado, un estadio repleto. Ahora también este estadio es un partido entre semana, pero se espera una buena asistencia de la parte de San Diego. ¿Y qué significa para el club poder jugar enfrente de la afición y más que nada un estadio así? Creo que lo más importante es que la energía que trae la hinchada y los fanáticos que tenemos muestra el pasión que hay en esta región para la pelota, para el fútbol. Y es una de las cosas, junto con nuestra mentalidad ganador y nuestro estilo de juego, que creo que va a representar a San Diego y todo Baja California por la historia del club. And I'm just going to ask you the same question in English, Mikey. This past Sunday you were able to see a sellout stadium, and this week against Puebla, it's a midweek match, but despite that, still significant attendance expected. What does it mean for the team to be able to play in front of a busy stadium and being able to play in front of your fans, and then also just another international match? Yeah, our supporter group from the SD, our fans, all the fans that make it every home game, they bring such an electric atmosphere, and I think alongside that electric atmosphere that they bring with our style play and also our mentality to go out and be proactive and win games, it's something that's going to mark the history of this entire region in terms of San Diego, the passion that it has for football, and all about Baja California also. Ladies and gentlemen, we're joined by SDFC midfielder David Vazquez. Damas y caballeros, estamos con el mediocampista David Vazquez. David, just to start you off first, just talk about short turnaround from the Sunday match, what the work has been the past couple of days to prepare for Puebla. Yeah, I mean, we're excited to play Puebla. We got a great result at home versus Cholos, and, we have a lot of respect for Puebla, but we're just ready to go out there and, get that win. How's the atmosphere been like for you being back at home and during these Leagues Cup matches? Yeah, I mean, it's been pretty good for us. You can see it from last game versus Cholos. There's a lot of fans, sold out stadium, a good mixture of both Liga MX teams and our home fans as well. But I think the energy is there, and I think that's going to help us versus this game versus Puebla. Okay, we're going to go to questions on Zoom. Ahora iremos a preguntas en Zoom. Si tienen alguna pregunta en español, David responderá en inglés y haremos la traducción para él. Alexis Padilla, adelante. Hey David, hola David, gracias por estar con nosotros aquí. David, se habla mucho de la juventud, que los equipos de México traen muchos jóvenes y de repente no les va bien por eso en este torneo. Tú eres un joven, ¿consideras que tiene que ver, que pasa también por la edad cuando juegan ese tipo de torneos? Yeah, so talk about that the youth, Mexican teams bring a lot of youth players or younger players, and sometimes they say that because of that, maybe the results don't go so much their way because of young players. Do you think that has anything to do? No, I think as young players, I think, when we get the opportunity, we try to showcase and do our best as we can. But I think it also comes with getting that experience, getting that comfort on the field, and I think if all 11 guys put that effort on the field, I think it correlates to getting that result. So, yeah. Y si, Alexis, si tienes alguna otra pregunta, por favor, adelante. Sí, alguna vez, ¿qué te parece la Liga MX comparada con la MLS? David, ¿consideras que se habla mucho de cuál de las dos ligas es mejor? ¿Tú tienes alguna opinión con relación a esto? What are your thoughts on MLS and Liga MX? Do you think there's any difference? I think obviously with Liga MX, I think they're a little bit more competitive. But I think when it comes to both leagues, I think both leagues have the quality, and it's shown throughout this Leagues Cup. It's been we won a couple games with Liga MX teams, and they won, so it's kind of back and forth. So I wouldn't say one is worse than the other. I think we're pretty much in the same bracket when it comes to being two different leagues.